grabar. ¿Ese es el que tengo que apretar? Exactamente. Vamos a partir. Pero en el momento que empecemos. En el momento que estamos empecemos, partiendo. ¿cierto? O ahora. Desde ahora ya. Desde ahora ya. Solicite Buenas permiso al operador de reunión para grabar. Ok. Buenas tardes. Hola, Claudia. Estamos acá en Fundación Plaza del Arte, comenzando este ciclo de... es un conversatorio, ciclo de conversatorio, que dice relación con la ciudadanía. ¿Y por qué desde la ruralidad? Nuestra fundación se emplaza en Peumo, en la comuna de Peumo, en la localidad de Codao. Estamos con todas las cosas técnicas, así que por eso de repente nos vemos un poco... Pero el tema es que estamos haciendo este conversatorio desde la ruralidad, en la comuna de Peumo, en la localidad de Codao, y bueno, queremos saludarlos a todos, invitarlos a participar. Estamos transmitiendo en todas las redes sociales de Fundación Cultural Plaza del Arte, así que queremos tener de todos su feedback. Estamos con algunos temas técnicos por la situación climática, así que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible con esa parte, y esperamos que, como les decía, acá en la mitad del campo la conectividad es un poco compleja, pero vamos a tratar de, levantamos la mano acá por la gente del campo, así que vamos a hacer esto a como de lugar. En esta oportunidad tenemos un tema que es muy, muy interesante, que habla del teatro comprometido, que es un concepto que a mí me encantó mucho, porque el teatro comprometido es algo que viene como en la sangre ciudadana. Es un concepto que desarrolló una de nuestras invitadas, Daniela Balmar. Ella es investigadora, es profesora de historia, es magíster en historia de la Universidad de Santiago de Chile, y ella está haciendo una investigación histórica de todo lo que es la cultura y el teatro antes de la Unidad Popular. Y bueno, ella desarrolló y acuñó este concepto de teatro comprometido. Y además nos acompañan dos personas entrañables que creo que los tenemos todos en nuestros recuerdos y en nuestros corazones: Mónica Carrasco y Jorge Gajardo. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Eso, bravo, bravo. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros, a todos. Siempre. Les agradezco porque estamos, como les decía, levantando acá la mano desde el campo, en la mitad del campo, con mal clima, pero la vamos a hacer igual, y lo que queremos es saber de su historia, así que le voy a pedir, bueno, sus saludos, y pedirle inmediatamente a la Dani que parta contando cómo fue que llegó a esto del teatro comprometido y la historia que releva toda esta situación que nos hace pensar en la ciudadanía a partir de este concepto tan bonito. Dani. Bueno, primero agradecer a Claudia por el espacio. Estoy sumamente contenta, estoy sumamente emocionada por poder tratar de contar esta historia que es parte de nuestro país y que la mayoría de los chilenos manejamos muy poco. O sea, quienes manejan sobre la historia de Chile antes de la Unidad Popular son las personas que vivieron eso como sujetos activos, y lo único que nosotros experimentamos son discontinuidades con respecto al pasado chileno. Nosotros sabemos las razones históricas de por qué nosotros nos encontramos con un presente totalmente desconectado, con un pasado totalmente enriquecedor en cuanto a lo cultural, lo político, lo social y las propuestas que tenían para un cambio estructural aquí en Chile. Entonces, yo les voy a decir personalmente que mi gran pregunta es, o era, que por qué nosotros teníamos esta herencia, una herencia de un país donde la cultura, estamos hablando de cultura popular, cultura donde todos nos sintiéramos parte de algo. Y nosotros solamente experimentamos un presente chileno donde los ciudadanos estamos volcados hacia la vida privada, hacia el consumo,
hacia lograr metas personales, y uno dice, Chile habrá sido de otra manera, y yo sé que muchas personas que vivieron este país de otra forma lo tienen totalmente integrado, pero las nuevas generaciones no. Y yo nací en los 80, así que yo nací en un país totalmente que lo refundaron prácticamente, sí. Y solamente a manera de estudio, de estudiar, de indagar, de conocer dónde estaban los otros pasados de Chile, es la manera de llegar a esta historia. La academia, los académicos o los estudiosos en teatro, yo sé que los estudian a ustedes, pero que esté masificada esta información, no. Yo tendría que, personalmente y honestamente, no está al alcance de todo. Y esa fue más que nada mi necesidad personal. Si había un Chile más participativo, un Chile más intenso, nosotros ahora lo único que hacemos es tratar de funcionar respecto de este sistema en el que estamos insertos, y yo sé que no todo el mundo está de acuerdo o está desconforme con esto. Yo por lo menos sentía la necesidad de entender participativo, y efectivamente así lo fue. Y esa es, en el fondo, la búsqueda y el encuentro, efectivamente, con un grupo sumamente específico de la sociedad chilena, que logró que la sociedad chilena casi en su conjunto estuviera vibrando con los cambios que estaban ocurriendo a nivel mundial. Y Chile también fue llamada, esa juventud fue llamada también a hacer las transformaciones estructurales que en nuestro país. Entonces, y efectivamente nosotros somos un país que estaba, entre comillas, muy callado, porque las mismas manifestaciones del 2000 en adelante, el 2006, con las manifestaciones estudiantiles del 2006, después el 2011, y ahora lo que pasó el año pasado, que fue inédito, nunca pensamos que la ciudadanía se iba a volver a reactivar y querer, posibilitar un cambio para nuestro país. Entonces, bueno, y dentro de esta indagación está, bueno, Mónica Carrasco, Jorge Gajardo y muchos más que fueron sobrevivientes, pero también, ¿cómo se llama?, sujetos históricos altamente participantes. O sea, fueron ustedes quienes realizaron esta historia cultural, que indagaba cómo era la cultura del teatro antes de la Unidad Popular. En los años 60, en los años 50 ya había un panorama de una cultura que ya estaba estable en nuestro país. Y son los sectores medios, los sectores radicalizados que dicen que tienen que llevar la cultura a todas partes de Chile, porque no todo el mundo tenía acceso a la cultura. Por ahí va. Este triunfo es posible, y este movimiento va en alza. En los años 50, incluso mucho antes, está el CADIP, donde Luis Alarcón me cuenta que el CADIP era un espacio prácticamente socialización de la sociedad chilena. La gente iba en el pedagógico, estudiantes de pedagogía y gente de otras áreas del trabajo, y se juntaban en las tardes, hacían teatro, habían algunos que les gustaba actuar, otros que les gustaba hacer la escenografía, otros ponían la música. Entonces eran espacios amplios de socialización, y así se fueron formando los circuitos culturales aquí en el país. Primero por afinidades, después ellos empezaron a decantar un poquito más sus opciones, y lograron espacios y circuitos culturales estables. Ahora, específicamente yo me anclo en unas juventudes que son artistas que egresan del Instituto de la Universidad de Chile en los años 59, 58, 59, y coincide con la Revolución Cubana. Entonces ellos son estudiantes, son jóvenes egresados del Instituto de la Universidad de Chile. Un grupito va a ser contratado en la Universidad de Concepción, y se van a juntar con algunos actores de la Universidad de Concepción, donde está Jorge Gajardo, donde estuvo ahí, Fernando Farías también, Andrés Rojas Murphy, y Mireya Mora. Mireya Mora, que murió ahora en mayo, no la alcancé a entrevistar, pero ella es súper importante. Nelson Villagra también. Y ellos, a partir de Gustavo Mesa y Delfina Guzmán, quienes llegaron un año antes,
ellos se involucran en la contingencia porque había un rector de la Universidad de Concepción, que es David Stichkin, que tenía un pensamiento, que es lo que conversamos, Claudia, antes de probar este vivo, que era llevar la cultura a todas partes y que ojalá todas las personas tuvieran acceso a la cultura y pudieran realizar cultura, pero desde ellos mismos. Entonces David Stitch, también, o sea, todos los funcionarios y todas las personas, aparte de trabajar y hacer lo que tenían que hacer, también tenían que dedicarse a la cultura. Entonces él era un promotor de la cultura en esos años. Y ahí este grupo de juventudes, de artistas, van hacia Concepción, son contratados, y ahí también forman un circuito sumamente interesante cultural, porque ellos también querían romper el esquema tradicional del teatro. No sé si ahí don Jorge me puede decir algo más, para no, yo no hablarlo todo. Bueno, mira, uno piensa que la historia lo mueve a uno, pero en realidad uno también tiene que mover la historia, ¿ya? No somos seres pasivos que estamos viviendo porque sí o ante un futuro incierto, no. Nosotros en la vida hacemos un proyecto y tratamos de conseguirlo. Y eso ocurre en todas las generaciones. Yo estoy escribiendo sobre el año 1920, por ejemplo, el fin del salitre. Hoy el movimiento que hubo ahí fue impresionante. O sea, si tú te pones a mirar la historia, cosa que se está haciendo recientemente, a pesar de que este gobierno quiso eliminar el ramo de historia en el currículum, ¿no? Lo que es una aberración o una indicación de lo que ellos quieren ocultar, de lo que ellos quieren tapar. Quieren tapar de que siempre ha habido aquí en el país, desde que nos constituimos, 1810 para adelante, pero generaciones intentando. Leíamos, por ejemplo, de Bilbao al año 1800 y tanto, gente que hizo la sociedad de igualdad y fueron perseguidos. Bueno, tú te vas a esas cunas y te vas dando cuenta de que siempre había un movimiento libertario igualitario. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con diferencias tan grandes y tan absurdas, ¿no? Entonces, claro, pareciera que la historia comenzó el año 40, no. Hay que beber de todas las fuentes anteriores. Y uno puede contar la historia que le tocó, donde estuvo metido, pero es una forma, como eso, cuando uno se sube a la ola ahora en esto, ¿cómo se llaman esas patines? En skate, claro. Y te lleva la ola y te lleva la ola. Porque son movimientos históricos que se conforman con la masa en general, ¿ya? Y así si hay alguien que quiere abusar de ti, como era en el campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde el tiempo en que sencillamente el patrón era un dios, ¿no? Hasta los momentos actuales en que uno ve que... Hasta que hubo una reforma agraria, pero por supuesto, y hubo una intención de cambiar las condiciones en el campo. Ahora, hay esa gente que subsiste, por ejemplo, el llamado de Recabarren en el norte. Fue el primer senador ahí que se armó y que hizo política desde el obreraje. Creo que era desacostumbrado. El país se repartía entre la gente de la clase alta, que era lo único que tenían derecho a voto. ¿Cuándo tuvo voto la mujer? ¿Cuándo votaste tú? O tu género, claro, hace muy poco. ¿No? Igual, no se permitía entonces, se consideraba que el iletrado ese no tenía ninguna cosa que hacer, solamente era un grupito el que conformaba el país. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos Balmaceda. Pero dentro de eso que tú estás desarrollando, yo creo que lo que a nosotros, en particular a mí, mi generación le tocó vivir con respecto a cómo hacer arte, ¿qué pasa con el teatro? ¿Quieres hacer un teatro para autosatisfacerte, porque te gusta y te gusta que la gente vaya, te mire y te aplauda? ¿O quieres hacer un teatro más comprometido, que tenga que ver más con lo que está pasando en el país, con lo que está sintiendo la gente, con cambiar el mundo? Con cambiar el mundo, que nosotros creíamos, lo En ese creíamos sentido, así. les puedo hacer una pregunta. En ese Sí, por sentido, supuesto. ¿hay algún otro teatro, alguna otra experiencia teatral en nuestro país que ustedes crean que pueda aportar a este concepto de ciudadanía, que forme ciudadanía? ¿O estamos
porque siento que el teatro ha sido como vano en el último tiempo. No veo como que falta profundidad. No todo, por supuesto, pero a la mayoría o el que es más financiado, siento que le falta profundidad. ¿Hay otra experiencia, aparte de este teatro comprometido, en que podamos ver este concepto de formar ciudadanía? Así como uno forma No, por audiencia, aquí supuesto. formar ciudadanía. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que los medios de comunicación nuestros están tan acotados a lo que es el exitismo y los teatros tradicionales y las compañías más famosas, que no se le da cobertura a todo lo que está haciendo una cantidad. Tú sabes que en este momento hay 400 compañías de teatro joven a lo largo de todo el país que hacen teatro por todo el país. Y hay obras que Increíble. han tenido una tremenda trascendencia a nivel sociocultural, incluso que han llegado hasta España, como es la obra Painecur del dramaturgo Eduardo Luna, que es el que está ahora encargado digamos, de hacer que todas estas compañías se unan y hacer una gran compañía de teatro, Movimiento. un gran movimiento, perdón, del teatro joven y comprometido que hay en este momento, que es enorme. Nosotros tenemos casos de jóvenes teatristas que llegan a las poblaciones, que llegan a los lugares más recónditos de nuestro país con sus teatros y con sus obras. Solo que la gente no sabe porque no es noticia. Fija, Perfecto. entonces es algo que ha permanecido en el tiempo, que ha tenido de repente sus caídas, porque es muy difícil desde el punto de vista económico sostener eso, pero hay un tremendo empuje que viene casi heredado desde antes, desde mucho tiempo. Entonces la Pero gente se queda con la sensación de... tenemos como una situación escindida, tenemos una parte de teatro que es muy profunda y casi subterránea, y como siempre, lo que sale es lo que podemos ver en los medios y que vendría siendo, digamos, todo lo exitista. Este exitismo, esta fórmula que han descubierto los medios masivos, digamos, ¿se podría transformar de alguna manera o podríamos hacer una invasión para poder empezar a crear conciencia mayor? ¿No sienten que eso ha estado pasando en el último tiempo Sí, Siento que hay algunos periodistas que están como levantando la mano en forma leve todavía o les falta fuerza, pero de alguna forma siento que hay una reacción en esto. ¿Creen que podamos hacer una invasión más fuerte? Sí. ¿Sabe Mira, quién es? perdona. Perdón, El violador eres tú, ¿no es cierto? Es una expresión teatral. Es una expresión Exacto. los de artística que partió. los de las chicas Y las cómo se tesis, llevó al mundo las entero. tesis. Tú ahora ves que en todo el mundo el violador eres tú. ¿Te fijas? Fue Oye, impresionante ese con movimiento. gente que están haciendo lo mismo que se hace aquí. O sea, para empezar, cuando llegaron aquí los españoles, por ejemplo, traían un teatro que era un teatro para llegar a ser monarquista, que el rey ya tan importante. Para ustedes, algunos de ustedes, ¿todavía el rey de España es importante? No, cuando Claro. uno debía cazar elefantes o botar la plata del erario así en tonteras, uno dice, váyanse el diablo, las monarquías en Inglaterra, en todas partes, hagamos un mundo nuevo, y eso es lo que está ocurriendo. Sí, ahora yo creo que los grandes aliados, y menos mal que es así, de informar a la gente sobre lo que están haciendo todos estos teatros emergentes, que como te digo, es mucha gente, son las redes sociales. Sí, Sin Y duda. es Instagram, streaming, esto, etcétera. esto, Bueno, esto que ha pasado ahora esto de estar desde hablando que con gente que conectarnos no online. ni ve, pues. Pero los grandes aliados han sido esto, y afortunadamente la gente sigue más las redes sociales que los canales O tradicionales, la ¿te fijas? prensa. O la prensa. Entonces, eso ha provocado un reconocimiento a todo este movimiento cultural profundo y juvenil que se ha estado dando en los últimos años, que ha tomado una fuerza impresionante. A mí me hace pensar, fíjate, desde el punto de vista del teatro, que este movimiento teatral de ahora, con características muy distintas, por supuesto, en cuanto a la cantidad de gente, en fin, tiene mucho que ver con el movimiento sociocultural que hubo en los años 60, 70.
donde tú veías una alameda, por ejemplo, cuando se hacían estas fiestas populares durante la Unidad Popular, una alameda llena de escenarios, por lo menos 40, Cultura. 50 escenarios donde había danza, teatro, música, y la gente hacía estos paseos como dominicales así, con los niños y con toda la familia, y se producía una cosa impresionante, o sea, la cultura tomándose la Alameda, por ejemplo, Y y tomándose los barrios. lo conversábamos ayer con la Dani, que la Dani me comentaba que esto era una fiesta. La cultura se vivía como una fiesta. Claro, claro, era una fiesta popular, era una fiesta enorme donde la gente, como te digo, como panorama, iba a ver estos escenarios culturales, y comían maní, se tomaban un helado y paseaban con la abuelita, con el perro, con el tío, con el amigo, y era una cosa muy bonita. Bueno, eso se pierde evidentemente cuando viene el golpe militar, ¿no es cierto? Pero permanece subterráneamente también una manifestación cultural que se expresa En la con, olla. no, y en los teatros y en los lugares de poblaciones donde tú ibas a hacer, ustedes hacían, por ejemplo, Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, en las poblaciones hasta que llegaba la Dina y tenía que salir arrancando y qué sé yo, pero se permanece una manifestación subterránea que cuando viene la democracia decae un poco, porque, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Mm? Y Hay viene un un fenómeno ahí, periodo... hay un Pero fenómeno ahí ahí yo súper quisiera, increíble. Dani, sí, lo que pasa es que yo personalmente con la investigación, porque yo ya llevo como 4 o 5 años en esto, sí es harto, pero entender de que por qué ellos tuvieron tanto éxito en masificar la cultura, en llegar a todos los rincones de Chile, hacer giras por todo Chile, ir a la escuela, ir al sindicato, a las poblaciones acá, decía Sindicato Mademsa, Madeco, Laboratorios Chile, eh, las giras que después en Lota, que también encuentro un centro de arte dramático sumamente importante, es porque las universidades también hicieron una especie de Es porque extensión había apoyo, cultural. Dani. Es Sí, porque pues, había apoyo. Es porque había apoyo de los rectores, de las autoridades, eso, y había, eso no había está ganas. en la actualidad, no hay un elemento de discontinuidad ahí. Las universidades están separadas de la sociedad civil está prácticamente sola tratando de individualmente buscar iniciativa, el Estado está por otro lado, entonces está todo desconectado. Y Sí. la sociedad chilena, yo personalmente siento que nuestro país es un país artístico, o sea, nosotros tenemos grandes artistas que han sido reconocidos a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Quizá los escritores se nota más, pero dentro del teatro, dentro de la música y dentro de toda esa efervescencia cultural que se gatilló en los años 60, traspasa a la historia y son las poblaciones las que guardan su memoria y saben de lo que pasó, pero el resto, así como donde nosotros podemos saber en los libros de historia, no está. No está. Entonces esto hay que volverlo a rescatar, hay que volverlo a ponerlo en su lugar y entender de que la cultura aquí en este país está totalmente fragmentada. Es Y no, que, es y es, que no, ¿Mm? piensa tú que no hay interés en que haya más difusión o más conocimiento de aquello, porque tiene que ver con una mirada filosófica, política. O sea, si nosotros tenemos una tendencia social que va cada día más enfocada hacia el desarrollo económico y punto, estamos inmersos en eso, ¿te fijas? La cultura o el arte nunca ha sido considerado un aporte en lo económico, ¿te fijas? Entonces no hay ningún interés en que haya un desarrollo de aquello, porque claro, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, te pongo un ejemplo bien concreto, se está ayudando a las pymes, o intentando ayudar a las pymes, se está intentando ayudar a todo el espectro social menos al arte. Ahora me acabo de enterar por las redes sociales que este año no va a haber Fondar, por ejemplo, no va a haber financiamiento para los Fondar, Creación artística creación nueva. artística. O sea, no. cuando yo miro en Alemania, por ejemplo, que en Berlín están subvencionados todos los museos, los centros de arte
de danza y de teatro, lo sé, porque tengo un sobrino que es actor y que vive en Berlín hace muchos años, y ellos están subvencionando y rescatando, porque Berlín dice la Angela Merkel, que Berlín sin cultura no es nada, porque Berlín es una ciudad eminentemente cultural, es la ciudad cultural de Europa, y ellos están Mónica, potenciando eso. sobre el tema de fondar, ha sido una situación súper compleja para todos, las personas que trabajamos en cultura, porque el concepto de las líneas de financiamiento fueron como un concepto de una línea de ayuda. ¿Ya? Hay cerca de 8 fondos abiertos y esos fondos lo que están haciendo es, según el concepto que tiene Fondar, es hacer competir a las personas, hacer competir a los mismos artistas por estas ayudas que de ayuda al final no tienen nada, porque igual hay un jurado, igual hay que competir, igual hay que dejar en el camino a otras personas para poder acceder a ese. Así que lo que tú dices es súper importante. O sea, aquí realmente, por un lado, no hay ayuda, no hay subvención, y yo quiero dejar establecido algo al menos para lo que nosotros pensamos en la fundación. El arte y la cultura se dejó absolutamente de lado. Absolutamente de lado. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace el arte y la cultura? Busca lo que hablábamos desde el principio, hacer ciudadanía. Fomentar el pensamiento crítico, y eso realmente a este modelo no le interesa. No. ¿Cómo La cultura, ustedes ven esa parte? Sí. La cultura, así como el agua, se ha privatizado. Entonces, hay una apropiación de la cultura. Entonces, estos fondos, todo este tipo de mecanismos seleccionan lo que a ellos les interesa que se dé. No es el arte libre. Y el arte tiene que ser libre, tiene que ser contestatario, porque uno... Ahora, perdona, pero no es... Yo voy a discrepar contigo. Ya, pues. Voy a discrepar. Porque no, desde el punto de vista, yo he sido jurado del Fondar, Sí, pues. por lo tanto lo conozco desde dentro. Perfecto. No, verdad, de verdad. Mira, nunca, por lo menos en los 6 años que yo he sido jurado del Fondar, nunca, jamás hemos seleccionado una obra de teatro por su contenido, porque sea un contenido no acorde con el gobierno de turno, porque yo he sido jurado Fondar en los distintos gobiernos. Nunca. Perfecto. Siempre hemos seleccionado la obra por su calidad artística, por una serie de mecanismos que tenemos de medición. Lo que nosotros siempre como jurado decimos, que es bien triste, que lata tener que dejar obras que son muy buenas también y tener que seleccionar a los proyectos que llegan perfectos porque la plata no alcanza. Esa es la cosa que más nos duele cuando hemos tenido que integrar los jurados del Fondar. Pero nunca, doy fe de lo que a mí me ha tocado, por lo menos como jurado, nunca hemos seleccionado una obra de teatro porque su contenido político no se acorde con el pensamiento del gobierno de turno. De verdad te lo digo. No sé si otros colegas habrán tenido otra experiencia, pero por lo menos la experiencia que yo he tenido ha sido una experiencia absolutamente transparente desde ese lugar, y quiero dejarlo en claro porque pero eso es súper bueno porque así desmitificamos algo. Eso es súper bueno porque desmitificamos algo que realmente muchos artistas creen, y muchas personas ligadas a la cultura también nos sentimos que ocurre, y sobre todo a la luz de esto de que no hayan fondos y que no hayan ayudas. Porque si uno lo piensa, se ha ayudado a la clase media, se va a ayudar a la clase media, se van a ayudar a las personas que están en una vulnerabilidad más importante, pero los artistas ni se ubican ni en la clase media, tampoco no se están ubicando en ninguna parte, porque no podemos desconocer que debe haber un tratamiento especial para esto. O sea, no podemos meter a la industria creativa en lo mismo que la industria de las pymes, lo mismo que... No es así. Esto tiene que ser tratado de forma distinta. La Dani estaba hace rato levantando la manito. Dani. Lo que pasa es que ahí yo quiero, bueno, es la importancia de una investigación histórica también, porque sí, claro, en el fondo yo tengo que hacer la diferencia por qué
y mostrarle también a ustedes por qué es importante recalcar y resaltar por qué esta generación se distingue de lo que había antes o de lo que está pasando ahora en la actualidad, y qué nos sirve esos elementos que ellos tuvieron, para qué nos sirven para este presente. En el fondo, yo lo que he descubierto es que Chile siempre tuvo políticas dispersas en cuanto a cultura. O sea, el Estado probablemente no tenía un plan para que llegara la cultura a toda la sociedad chilena en su conjunto. Entonces, ¿quiénes son los que se organizan en torno a pedirles políticas culturales al Estado? Son ciertos grupos, en este caso la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, después la SACH, que ahora es el SIDARTE, o sea, la Sociedad de Artistas del Teatro de Chile, se juntan y le solicitan al gobierno un mínimo de protección al artista. Por ejemplo, si van a salir al extranjero, que por último los pasajes de vuelta, ¿cómo sería la precariedad en ese tiempo? O sea, que a cuántas compañías teatrales las tienen que haber estafado, y ellos después quedan en el extranjero y sin poder la posibilidad de volver. Entonces ellos lo que hacen es solicitarle al Estado un mínimo de protección para poder funcionar y también fomentar en este caso la dramaturgia chilena. Le piden un 80% de compañías teatrales extranjeras, europeas, pero también un 15% de dramaturgia nacional. Que en ese tiempo la dramaturgia nacional estaba incipiente. Tenemos a Antonio Severo Hernández, tenemos a Isidora Aguirre, a Manuel Rojas, pero también este grupo de docentes, progresistas y estudiantes quieren buscar también nueva dramaturgia nacional, y ahí está José Chestá, que es este dramaturgo penquista que lo descubre Pedro Lavarra, y después Orlando Rodríguez con la obra Redes del Mar, y después la obra El Umbral, donde trabajó Jorge Gajardo, que es una obra sumamente simbólica y emblemática de la época, y que se estrenó casi 4 o 5 años, que habla sobre el movimiento obrero. Las particularidades que tiene esta generación es que ellos no esperan que el Estado les solucione el problema, sino que ellos lo que hacen es buscar mecanismos y alianzas entre las universidades, compañías teatrales, o ellos mismos buscan los fondos para ir a buscar público, porque las universidades se habían quedado como anquilosadas, que es lo que Jorge Gajardo y muchos más dicen, que ya las universidades no podían absorber la necesidad de la gente, de la ciudadanía, de querer hacer teatro. Y están los teatros, el Festival de Teatro de Aficionados, porque empieza a aumentar, compañía independiente, o sea, todo el mundo haciendo teatro, Claudia. Eso es lo que yo sentí cuando empecé a leer esto y empecé a buscar en la prensa, Sí. y después los testimonios de ustedes. Movimiento histórico muy importante que tú subrayas, pero yo te quisiera hablar de hoy. Perdóname. Creo que estamos frente a una invasión cultural impresionante. ¿Qué es lo que es la televisión sino una invasión cultural? Un tratar de manejar la cultura, sobre todo la cultura masiva, popular. El cine también nos invade de una manera, a pesar de que hay manifestaciones lindas que han ido apareciendo de nuestros creadores y sumamente importantes, algunas incluso han ganado internacionalmente, bien. Pero diríamos, cómo se maneja la cultura en general es una cultura de aplastamiento, es una cultura de servidumbre, ¿te fijas? No es una cultura en que por eso que la gente sale a la calle, esos 2 millones que salen a la calle a protestar por todo. Y es por eso que hacen sus expresiones artísticas en ese momento ahí, en el camino. Se visten de una manera, tienen letreros de tal intención, hacen estos coros, como decíamos, de las mujeres. Esa es la expresión nueva. Es como decir, volvamos a que el agua sea de todos, no particular. Volvamos a eso. Y eso que está ocurriendo en este país, que fue señero en muchas otras partes, incluso en Francia reconocen de que hay que cambiar las cosas en el año 60, ¿no? Ahora al revés. Tú sabías que, perdona, tú sabías que los libros de los colegios en Francia, ahora, de los colegios que empiezan ahora en septiembre, tienen un capítulo en su libro de historia, lo vi porque me lo mostró una amiga que tengo que vive allá, donde habla del estallido social en Chile, como capítulo a estudiar para los que entran a clases ahora en septiembre.
y sale la foto del estallido social y etcétera. O sea, hubo una trascendencia enorme de esto que pasó, no es porque sí, o sea, a eso me refiero cuando te digo que existe más de lo que uno cree, a lo mejor en forma desordenada, a lo mejor Espontánea. espontánea, por supuesto desde que la educación universitaria pasó a ser un negocio, ahí cambió todo. Cuando la educación era gratuita de las universidades y era un derecho, y cuando se cambió todo este esquema y la educación universitaria pasó a ser un negocio, ahí el negocio de la cultura no funciona, entonces no sirve. Entonces no están las condiciones como para pedir una cierta paraguas en la parte. Cuando los sindicatos desaparecen, ¿cómo vamos a recurrir a los sindicatos? El movimiento sindical que había en los años 60, 70 era muy fuerte. Entonces era como más fácil, entre comillas, que un sindicato o un movimiento sindical quisiera desarrollar una actividad artística, pero ahora no existen los sindicatos. Digamos, las instituciones a las cuales se recurría en aquellas épocas, en estos momentos no existen. Entonces hay que reinventar la manera de que esta cultura popular llegue a todos los sectores, y en eso están estas 400 compañías que yo te decía, hay gente joven y mucho más, estos estudiantes que salen, como dice Jorge, a expresar su movimiento artístico en las calles, etcétera. O sea, creo que las formas han cambiado porque el país ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, y pretender tener este paraguas de protección que había antes en los sindicatos, en los centros comunitarios, todo eso, cuando todo eso desaparece, no hay forma de encontrar un paraguas para poder expresarte. Y por eso es que muchos actores recurrimos al Fondar, porque dentro de todo este espectro terrible que hay de indiferencia, el Fondar por lo menos un paragüita que permite a algunas personas expresarse y hacer sus cosas, ¿te fijas? Pero ha pasado que en los últimos tiempos, los últimos años, la gente se dio cuenta que el Fondar no era suficiente y que tenían que salir igual, y la gente salió igual. Y volvemos a la lucha de David y Goliat. Claro. Somos los enanos con ondas que estamos peleando contra un gigante que, oye, que tiene toda la fuerza y que nos tira bombas atómicas, si quiere, ¿no? Sí, fíjate que antiguamente existía, cuando nosotros hacíamos teatro independiente, siempre había cobertura de la prensa que iba a grabarlo cuando íbamos a hacer un estreno, por ejemplo. Estaba la prensa ahí, filmaban la obra que tú estabas haciendo, esa obra salía después, esa filmación salía después por los canales de televisión abierta, y se decía la compañía tal o cual va a estrenar tal y cual obra, había críticos literarios. Ahora tú no consigues ni siquiera las compañías del GAM y de las obras de teatro más, de las salas de teatro más renombradas, no consigues que te hagan una pequeña caluga de publicidad en la televisión abierta sobre la obra que vas a hacer. Mucho menos en las funciones que haces a nivel popular, en las poblaciones o en los lugares, en las iglesias o en los distintos lugares. ¿Te fijas? Hay una indiferencia total. Yo puedo hacer unas preguntas a ustedes. Sí, por favor. Una pregunta que es, yo tengo la sensación de que en esos años, estoy hablando del año 60, yo me anclé en el año 63 porque hay una firma de un convenio cultural con la Universidad de Chile y la CUT. O sea, ahí ya tenemos el apoyo de una estructura súper importante. Ahora después no existe. Pero cuando ustedes, por ejemplo, en el año 57, parece que fueron a un festival de Uruguay con la obra Redes del Mar. No, bueno, pero se sabe esa... Sí. Me da la impresión, como nosotros, como fueron invitados a este festival latinoamericano uruguayo y gana el teatro de la Universidad de Concepción, ganan ellos. Sí, pues entonces la pregunta es si en ese tiempo el teatro chileno del teatro de la Universidad de Concepción o de la Universidad de Chile se está transformando en referente de Latinoamérica. Ese es mi los chilenos, o sea, los artistas del teatro chileno se están haciendo referentes del teatro latinoamericano. Pero hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Sí. Piensa tú en el Teatro del Silencio, que tiene una gran importancia en Francia.
¿Y por qué Mauricio creen ustedes Soler. que los chilenos y no otra parte del mundo? Sí. No, yo creo que otras partes del mundo también, Y eso porque estuvieron exiliados, porque tuvieron que irse. Claro, Claro. pero por ejemplo el teatro colombiano también es muy importante. En Colombia hay unos tremendos festivales de teatro importantísimos. El teatro peruano es maravilloso. En Bolivia se hace un teatro en la parte andina que es espectacular. O sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos, pero el movimiento teatral latinoamericano tiene una tremenda importancia. Hace poco se hizo una temporada en Berlín y en algunas otras ciudades de Alemania con unas performances que hicieron de pequeñas cosas de teatro, de pequeñas situaciones teatrales, y el director de ese tremendo festival era un argentino. Es decir, es tremendamente potente lo que los artistas y los actores y directores latinoamericanos han llegado a tener, la importancia que han llegado a tener en la Europa de ahora, de este momento, que hay un tremendo respeto por el teatro argentino, que es maravilloso, y por el teatro latinoamericano en general, ¿para qué decir México? Es decir, hay un respeto, hemos logrado como latinoamericanos un respeto a nivel primer mundo, digamos, que es súper importante. Y eso viene desde lo que tú estás mencionando, desde los años 50, desde aquella época. Te fijas que a pesar de todos los vaivenes que ha habido políticos, económicos, la tremenda represión que hubo en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, etcétera, sin embargo, la gente logró reinventarse y perfeccionarse, y eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. No en vano, Alfredo Castro es considerado uno de los mejores actores del cine a nivel internacional, o sea, y es considerado un tremendo maestro. Andrés Pérez tuvo una tremenda importancia en el teatro de la Adrienne Mouchkine en Francia. En fin, yo te podría dar muchos ejemplos de realmente trascendencia de nuestra gente afuera, pero acá desgraciadamente se le da mucha importancia a todo lo que sea literatura más bien. La Isabel Ahora, Allende, el otro, pero la gente de teatro, la gente de teatro fundamentalmente, que es lo que yo más conozco, no logran tener la misma cobertura, no sé por qué, realmente. Mira, yo porque siempre he el dicho, arte, mira, disculpa, mi impresión es que el teatro se transformó en una herramienta transformadora de la sociedad y del individuo. Entonces, ese límite, o ustedes lograron llevar el teatro como una transformación, como un elemento, como una herramienta de transformación de las sociedades, y eso provoca que estructuralmente un país pueda cambiar, o sea, que una sociedad pueda cuestionarse, oye, ¿y esto lo podemos cambiar? Entonces, como lo masificaron y esto pareciera ser que tuvo un resultado incipiente, entonces por eso no... Sí, pero en honor a la verdad, yo creo que fue el teatro y fue la danza y fue la música. Todo, No te claro. olvides, la importancia que tuvo la música en aquella época fue impresionante. O sea, Claro, o sea, yo tengo aquí, gente por como Violeta ejemplo, Parra, como Víctor Jara, sí, como los Quilapayún, como los Inti Illimani, como etcétera, si yo etcétera. tuviera que hacer, si ustedes me preguntaran, por ejemplo, hitos culturales de esa época, el boom de la literatura del 62, yo digo el teatro comprometido el 63, la nueva canción chilena con la inauguración de la Peña de los Parra el Sí, 65, po, y sí, el po. muralismo con la Brigada Ramona Parra el 68. Entonces, Y todo la un danza, movimiento, sí, pues todo un movimiento muy mancomunado, efectivamente, no es solamente el teatro, estamos de mm. acuerdo, No, estamos es totalmente de que es bueno que acuerdo. la gente lo tenga claro, porque de Mm. repente uno puede pensar que como estamos hablando solamente de teatro, que podría haber sido un movimiento circunscrito solamente al teatro, y en realidad fue una explosión Mm. cultural amplia, como creo que es ahora, Sí, y lo como creo que es otro, ahora. también decirle a la gente que no se trata aquí de que los artistas son todos como una especie de elite o que son algunos, lo exclusivo. Mucha gente aquí en Chile, sobre todo los artistas chilenos en general, vienen de los sectores populares y ellos son capaces de canalizar todos, toda su historia personal con el individuo y sensibilizarse con lo que está pasando en su propia época y lo expresan en el Ujú. arte. Y eso suma esos sectores que de repente uno siente que los estudiantes no tienen mucha salida en este sistema, y de repente uno podría ver que el arte también es una salida sumamente importante y potente aquí en nuestro sí, país.
Y que deberíamos tener un currículum artístico acá. Eso es lo que yo siento. Está describiendo muy bien lo que es la manifestación de la ola del arte, ¿no? Pero hay una hora del arte también, y hay una hora de los cambios. En este momento, yo te diría, me llegan a mí creadores jóvenes con los que hemos trabajado en tu escuela, ¿ya? Oye, y me muestran, por ejemplo, cómo es la realidad de un mundo suburbano en el que están metidos en la droga y tienen sus ritos y todo. Y es impresionante una realidad que uno no se imaginaba que existía y está ahí al lado. Está ahí como Mañalich. No, pero sí, eso sí. Es que no bueno, se la cuando imaginaba doña Mónica, ni con esa expresión. cuando la misma Y esa gente es la gente que está latiendo en este momento, ¿entiendes? Sí, sí. Son la cabrería que se está quedando atrás o la están escondiendo. No, ellos se rebelan y están ahí. Y eso está fraguado, eso está ahí latiendo. Cuando uno cocina y ve que comienza a ver burbujitas, ¿no? Y hay burbujitas en el fuego, ahí está la cosa. Cuidado con quemarse, cuidado con quemarse. Pero uno tiene que regarse, lo tomar la que olla yo caliente le comentaba, y servirla. Y servírsela a todo lo que el le mundo. comentaba a doña Mónica cuando vimos en este encierro con esta pandemia con mi hija El Reemplazante, la serie El Reemplazante, es lo que está pasando en nuestro país en educación. Una precariedad por todos lados y uno se desespera y uno quiere decir, bueno, y esta gente tiene oportunidades, tenemos oportunidades. Bueno, el arte es un camino que Chile, entre comillas, o alguien que realmente le preocupara la educación de la sociedad chilena en su conjunto, y déjeme decirlo que yo creo que todos ganaríamos con eso, porque un pueblo mucho más culto también nos desarrollaríamos aún más. No les conviene. Entonces el arte es un camino. Es muy buena es lo que conversábamos delante, vocación de buscar ese momento, pero hay que volverlo hoy, hay que decir, trasladarlo a hoy, ¿ya? Esa misma Currículum energía artístico, yo diría. está hoy y tenemos que alimentarla. Gracias. Sí, yo quería... Sí, dale. Quería comentarles un poco también sobre el trabajo que se está haciendo ahora, cultural, en las regiones, porque siempre estamos hablando un poco de Santiago, y bueno, porque es donde más se ve, digamos. Pero en las regiones se está haciendo un tremendo trabajo cultural, casi de guerrilla. Nuestra experiencia es como la más cercana, obviamente, que nosotros tenemos, que es lo que hacemos acá en Peumo, en Codao. Bueno, y traer bienes culturales de calidad es muy difícil. En el fondo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a buscar no solamente bienes, lo que nosotros tenemos, entendemos por cultura, y valorar y fomentar el trabajo local, pero también traer desde fuera. Y en ese ir y venir, que es lo que se hacía antes, hablábamos con la Dani, los años 60, se hacía o sea, iban visitas, artistas desde una ciudad a la otra, los recibían en las distintas universidades. ¿Cómo volver a retomar eso? ¿Cómo volver a hacer esa... ¿Hay alguna forma que ustedes crean que podamos volver a gestionar este tipo de teatro y este tipo de vida cultural que inunde los barrios, que inunde las calles, que obliguemos? Yo a esta altura siento que aquí hay que hacer un tsunami, obligar a las autoridades a que reciban esto, porque la idea es que se desborde tanto que estén obligados a recibirlo, porque si no seguimos bajo los conceptos y de mercado, digamos. Lo que pasa es que... Perdona, un chiquitito, es el gran dolor nuestro, porque nosotros siempre decimos que ganas de ir a todas partes, pero hay que costearse los pasajes, hay que costearse la estadía, hay que costear todo, entonces de repente se hace imposible si no estás bajo un paraguas de algo. Y desgraciadamente, fíjate, en las municipalidades, cuando empezaron a hacerse los festivales de teatro, que empezó una idea que fue muy buena, se ha ido transformando en que las municipalidades, la mayoría, lleva puras obras que sean comedia y que la gente se ría. Punto. Lo que hablábamos de esta cosa vana. Sí, nada más. Tú presentas un proyecto de una obra un poquitito más seria, un poquitito más difícil, no te dices ahora no, porque la gente se va a aburrir, como si la gente fuera tonta, ¿no?
Bueno, desde ya, que invitadísimo a tratan conocer Codao y a compartir acá y de, de socave esa, Claudia, ¿yo me escucho? Sí, Voy a tomar el micrófono. Lo ¿ya? que pasa es que independiente, yo creo que hay un elemento que sí se mantiene en los años 60 y lo que se mantiene ahora, que es Igual. el Estado no muy presente en el tema cultural. ¿Eh? Yo siento que ahí todavía es como algo bastante parecido. Entonces, yo siento, para responderle a la Claudia, que dependía mucho de la gestión cultural de los cargos, de la gente que estaba a cargo de la extensión cultural de las universidades, en este caso Orlando Rodríguez, Domingo Piga, Tessier, después Bitbon, el mismo David Stitkin, que ellos posibilitaban en sus cargos poder contratar o fomentar el arte y traerlo y financiarlo y llevarlo a los lugares donde la gente no podía pagar una entrada, Claudia, que lo dicen textual en prensa de la época. Entonces, bueno, si el público no viene, ¿quién va hacia el público? El teatro va al público. Entonces, esta generación lo que hace es salir de los salones de Santiago, salen del centralismo y se van a las regiones y buscan el público allá afuera. pero Entonces, porque estaban desde ya subvencionados. claro, invitados a conocer Codao, a venir a Peumo, gestionemos desde aquí el mundo. Felices nosotros de recibirlo, de trabajar en esta, para hacer, yo creo que este tsunami es importante hacerlo y ya empezar a hacer una cosa que sea tan desbordada que no nos puedan decir que no. Sí. Yo creo que estamos a Les va a punto. saludar, si me dan un segundito, les va a saludar Cristian García, nuestro presidente. Está en off, pero acá les va a saludar. Ya. Ok. ¿Escuchan? No, no están escuchando. No, Dice Cristian la lluvia no que nos cordialmente permite escuchar, parece. invitados. Dice Cristian que cordialmente invitados, que el alojamiento lo vemos acá, pero la idea es que si les interesa y podemos hacer un auspicio desde acá, recibirlo, a la Dani también obviamente, y a lo mejor empezar a hacer ya un trabajo, revivir estos trabajos, así que bienvenidos todos acá. Se te escucha cortado. Hablando japonés. Ajá. ¿Me escuchan? Te escuchamos la mitad nomás, pero La mitad. Pero entendimos bienvenido, la intención. pero bienvenido nos quedó. Perfecto. Sí, hay Una que estar invitación a que juntos. En vengan. este momento hay que estar juntos, unidos. Una invitación a que vengan y bueno, acá vemos el tema de auspicio y alojamiento y todas esas cosas prácticas, las vemos acá y nos ponemos de acuerdo. En cuanto se nos acabe el encarcelamiento, por supuesto. De todas maneras. Sí. Vamos a hacer ¿tú teatro querías con comentarnos mascarilla. algo? Teatro con mascarilla. sí, lo que le estaba diciendo yo mientras tú te quedabas pegada, me aproveché de tomarme el micrófono y decir que en el fondo, en ese tiempo, que yo siento que estructuralmente el Estado igual no estaba tan preocupado del arte, sino que son ellos como ciudadanos impulsar el arte desde abajo, ¿cierto? Haciendo estas conexiones con las universidades o con sus compañías independientes y ellos salen al público. Ellos no, el público no va a esperarlo, sino que ellos van a buscar un público nuevo y se meten salen de Santiago, salen de los salones de Santiago y se van a giras por todo Chile, efectivamente financiados desde la universidad y estos convenios culturales que se firmaron con la Central Única de Trabajadores, que también hay que decir que en Chile en esos años es la más unificada y la más mancomunada incluso de Latinoamérica, así que tiene una relevancia sumamente importante ser un convenio y una alianza con organizaciones de trabajadores. Imagínense que eso logró que la gente que a lo mejor no tenía acceso a la cultura y tampoco sabía mucho lo que le estaba pasando, y entonces llega esta gente y dice, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos una forma nueva de enfrentar la vida, aquí hay cultura de teatro y la gente se entusiasma. Si uno Pero todo mira, te voy a contar una experiencia. Nosotros hicimos Los poetas bajaron del Olimpo, una obra de poesía el año pasado. Todo el 2019
parte del 2018, ¿no? Seguimos unos auspicios ahí de Findas, que es un festival que organizan en Iquique, que es maravilloso, y otros lugares más, y fuimos con la obra, con una obra de poesía, y de poesía de Huidobro, de Mario Benedetti, de Neruda, de la Mistral, de Quevedo, etcétera, con música y todo lo demás, Nicanor Parra, por supuesto, porque por eso se llamaba Los Poetas Bajaron del Olimpo, y fuimos a Iquique, a unos lugares donde nunca había habido teatro, e hicimos una función que para mí me recordó aquellos tiempos, en que estábamos en una cancha de básquetbol con una junta de vecinos, donde había niños, perros, vendedores de maní, etcétera, etcétera, una función de poesía con la gente del barrio que nunca habían visto teatro y que llevaron sus sillas a la cancha ahí para ver este espectáculo, que era una mesa, 2 sillas, y 2 guitarristas, músicos, 2 actores y sería, o sea, no había ninguna parafernalia de ningún tipo, ni iluminación, nada, o sea, éramos nosotros y el público. Y tuvieras lo impresionante, la impresionante reacción de aquella gente que a las 3 de la tarde, con un sol así, viendo esta obra de poesía, sin que se moviera nada, o sea, estaban totalmente metidos con la obra, niños chicos de 5 o 6 años escuchando la obra, yo no lo podía creer. De repente andaban niños chicos en patines ahí alrededor del escenario, y de repente poco a poco se iban acercando, y se produjo un fenómeno impresionante, o sea, entonces la gente dice, no, a esta gente hay que darles puras comedias, y piluchas, claro. o piluchas, y qué sé yo, cosas de doble sentido, porque esa gente no entienden de otro tipo de teatro, y están tan equivocados, pero tan profundamente equivocados. Que en nuestra constitución nueva tiene que haber un espacio para que el arte se masifique y llegue a todos. Exacto. Sin duda. Pero la constitución definitivamente tiene que hacer ahí un reconocimiento a las artes y la cultura en forma profunda. Como digamos, un derecho. Como parte de un derecho humano. La UNESCO lo dijo, la UNESCO lo tiene constituido como derecho humano. Exactamente. Derecho humano. O sea, el derecho a comer por otros. Es parte de nuestra alma. O sea, negar eso es negar a la esencia de la persona. Sí, sí. Pero como te digo, hay una tendencia a menospreciar al público popular, a sentir que el público popular no va a entender, que no van a ser capaces de estar atentos un rato, y que hay que llevar puras cosas frívolas. Y esa es la mentira más grande, y lo han comprobado no solo nosotros, todos nuestros colegas que hacen teatro popular y que llegan a las poblaciones y todo, todos hablamos de la misma experiencia. Mira, del sentir, de la sensibilidad. Justamente ayer en un conversatorio con Quilicura Teatro estábamos viendo cuál era el modelo que tenían, que ha sido súper exitoso. Lo último que los chicos de Quilicura Teatro dijeron es que al menos cerca del 48% de las personas sí estaba dispuesto a ver teatro experimental y a ver danza moderna. Eso totalmente desmitificando justamente esto de que hay que entregarle circo, solo circo, exacto, digamos, o sea, realmente las personas están dispuestas a ver arte incluso con sin que necesariamente tengan que entenderlo a priori, porque no es para eso el arte no se entiende a priori, el arte se tiene que vivir como una experiencia. Exacto. Exacto. Claro, yo no descarto, a ver, no es que yo me ponga purista y diga que solo hay que hacer eso. Hay teatro para diversión, fantástico que exista, y hay público para todo. Lo que me da lata es que estigmaticen a la gente popular y digan, esto es lo que la gente quiere. ¿Por qué ellos determinan lo que la gente quiere? Que le dejen la libertad a la gente de elegir lo que quiere ver. Es a eso lo que yo voy. Yo no digo que una buena comedia o una cosa para entretenerse en la tarde no exista. Por favor, todos debemos coexistir, pero no solo eso y solo aquello. Exacto. Es ahí donde voy. Esa es la herencia que nosotros tenemos en ahí yo quería cerrar un poquito la idea de doña Mónica, que efectivamente en los años 60 o 50, ya cuando estaba todo maduro,
habían miles de expresiones teatrales, las tradicionales, las clásicas, las comerciales, y este teatro más cuestionador, más contestatario, pero todos conviviendo bajo las mismas formas, y yo creo que producto de lo que nosotros vivimos como experiencia autoritaria aquí en Chile, solamente quedó, traspasaron algunas y otras quedaron en el olvido, y ahora tenemos esta gran herencia cultural de la cultura del consumo, o sea, de la cultura rápida, de entretención, de evasión. Yo le llamaría así como una cultura muy, muy híbrida, y yo creo que tenemos que convivir todas las formas de arte, Sí. no solamente algunas. Yo te digo, Sí, yo también coincido. nosotros dos hemos hecho de todo. Yo no estoy aquí haciéndome la santa y la que tiene, la cultura profunda. No, nosotros hemos ido a los casinos a hacer comedias venegas, ¿entiendes? Hemos hecho de todo. En lo cual no significa que no queramos hacer hacia la masa, digamos, hacia la gente, hacia la Popular. población popular. No queremos hacer solo eso, queremos hacer cosas distintas. Por eso los poetas, por eso una obra que está haciendo ahora el Jorge sobre el Líar de Iquique, que es sobre el rey Líar, o sea, el Líar del Salitre, lo que pasó, basada en la obra de Shakespeare, te fijas, que también va a ser en el contexto de llegar a sectores más populares. O sea, necesitamos hacer que este abanico sea muy amplio y que no estigmatizar a los públicos. A eso es lo que yo voy. No quiero decir que yo nunca he hecho teatro comercial, porque he hecho y muchas veces, porque además he tenido que parar la olla, así que lo he hecho muchas veces. Sí. Bueno, también puedo decir, que no, esto me estoy dando yo el permiso. Bueno, decir que doña Mónica Carrasco fue altamente reconocida por el Teatro de la Universidad de Chile, y ella hacía estas obras de teatro antes de estar titulada. Obras de teatro como La madre de Bertolt Brecht, Los Desterrados, o sea, obras de teatro sumamente importantes, y ella todavía no estaba titulada, ya la mandaban a llamar a esos grandes elencos. Entonces, yo por ese lado, Imagínate, imagínate. entonces no es, sí, sí. Y eso que yo no soy del mundo del teatro, pero entiendo la importancia de esa puesta en escena. Es Bueno, que, lo mismo. yo creo que forma parte de un todo. Es decir, las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra larga carrera, nuestra vida, dado nuestra condición de este grupo vulnerable que puede ser atacado por el COVID y que nos meten tanto susto, que es un bicho a los viejos, claro. Hemos tenido la suerte de vivir experiencias tremendas nomás. No solamente aquí en Chile, sino también en el extranjero. Yo estuve viviendo en Colombia y en Argelia también haciendo teatro, en esos lugares más recónditos, y Jorge tuvo unas experiencias tremendas de hacer todo este teatro subterráneo durante la dictadura, arriesgando la propia vida, porque en esa época se arriesgaba la vida, no era un chiste. Y todo eso te va formando y te va haciendo, y si te hacen más personas, tú dices, pucha, hacer algo que sea importante para su desarrollo, que los haga pensar, que los y algo haga... que nos haga crecer entre todos. Exacto. Yo pienso que esta nueva constitución que viene, que se va a armar, que se va a gestar, tiene que justamente amparar toda esta forma artística que tú tanto reclamas y que era tan lindo en ese tiempo. Pero eso tiene que ser ahora y con el consentimiento de todos, ¿te fijas? Van a haber muchos problemas para que eso ocurra, pero yo sé que la gente tiene la suficiente inteligencia como para imponer su verdadera justicia. Ahora, Dani, yo creo que lo que tú estás haciendo... estaba hablando Mónica. No, quiero decirte solamente que me parece extraordinario esa investigación que tú estás haciendo, necesaria. Realmente así en vivo te lo agradezco, porque creo que gente joven como tú que se interese por todas estas cosas que pasaron y que se interese por informar a las nuevas generaciones es muy importante. La investigación tendría que tener un financiamiento tan
o más que el arte, porque sin investigadores de todo tipo en un país el país no surge. Así que yo realmente considero que tu trabajo es digno de un tremendo ejemplo y una tremenda gratitud, porque es un aporte inmenso a todo el desarrollo cultural de este país. Y mucho gusto conocer a la Claudia. También, claro. Lo que están haciendo desde, Oye, yo les quería agradecer muchísimo que nos hayan acompañado este día. Ya ha sido una conversación súper bonita, intensa. Y bueno, este concepto del teatro comprometido, ojalá pudiéramos volver a echarlo a andar y hacerlo efectivo. Y de alguna forma invitar a estas 400 compañías que están haciendo teatro en nuestro país a que volviéramos a replantearnos justamente el concepto de ciudadanía y ver cómo llevarlos a hacer conciencia de esto en las personas, porque se nos viene un octubre complejo, se nos viene un cambio, se nos viene una nueva constitución en que necesitamos repensar quiénes somos, cómo queremos vivir, cómo vamos a hacer esta nueva sociedad, porque no podemos seguir con lo mismo. Esto es un llamado ya al corazón de las personas, seguir con lo mismo y seguir en un modelo que no tiene alma. Y nosotros todos tenemos alma, necesitamos ponerle más alma a esto. Entonces, yo les quería agradecer muchísimo, ha sido una conversación muy bonita. La invitación queda extendida para ustedes, para la Dani y para todos. Y bueno, en este ciclo vamos a estar sábados y domingos a las 12 del día hablando justamente desde distintas aristas de cómo hacemos ciudadanía. Y viva el teatro. Les agradezco que hayan estado acompañándonos y ojalá lo podamos repetir. Gracias. Oye, ¿yo puedo decir algo? Una pequeña Por supuesto, cosa, solamente Dani. decir que yo quiero transmitirle a la gente que no sabía de esta arista de los Venegas, que no quedarse solamente en eso, porque nosotros heredamos eso, estas familias chilenas que estuvieron por más de 20 años en la televisión, pero saber que ellos tienen un historial mucho más potente, yo creo que es sumamente fundamental, y también le doy las gracias a ustedes, porque si no, si yo no lo entrevisto, o sea, si yo no logro conectar lo que yo había leído en prensa de la época con los testimonios reales, no logro hacer el clic de lo que realmente era la sociedad chilena y los artistas en ese tiempo, y todo lo que lograron. ¿Se entiende? Bueno. Y lo que vamos a llegar a hacer. Sí, lo que vamos a llegar. Bueno, los dejo invitados, Claudia. Para mañana tenemos el segundo conversatorio, que justamente vamos a hablar de algo muy interesante con Francisco Castillo, que él es encargado de programación en la municipalidad de Coyhaique. Justamente vamos a hablar de los derechos, del derecho que tienen las personas al acceso a la cultura. Mañana es un tema, vamos a seguir andando en este tema que tenemos. Si están, los invitamos también. Maravilloso. Sí. Perfecto. Invítanos a escuchar. Perfecto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Va a quedar el video grabado en plazadelarte.cl y en nuestras redes, así que los esperamos mañana. Y muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Dani. Ha sido súper bonito. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. No se salgan del Zoom. Ay, no voy a salir. No se salgan del Zoom, chicos. ¿Ya salimos de Facebook? Ya. No se salgan del Zoom, nos está pidiendo acá Cristian. Que los va a saludar ahora sí. Ya. Va a aparecer mi técnico presidente Hola. de Fundación Plaza del Arte. Hola, ¿cómo están? Por favor, Hola, ¿qué disculpen tal? la ropa, cómo ando, pero tenemos una inundación en este minuto que estamos, pero que no podemos, tenemos la casa inundada completamente. Pero me quería tomar este ratito para darle las gracias a todos, porque muy interesante la conversación. Y también, Mónica, Jorge, les quería decir, Daniela, por supuesto, muchas gracias, pero tengo una situación personal con ustedes. Yo soy músico, recorrí, como ustedes pueden imaginar, muchos años con mis guitarras y amplificadores en micro y todo. Okay.
y me pasé por los canales de televisión y yo los veía a ustedes siempre, yo era estudiante, y los admiré siempre, los he admirado su trabajo, los he seguido, y realmente es muy conmovedor verlos prácticamente en mi hogar y agradecerles esta visita y esta conversación muy interesante, porque apoya nuestro trabajo en Plaza del Arte, que es una guerrilla en el campo, con artesanos, con artistas que les cuesta y quieren llegar a Santiago, quieren trabajar, quieren hacer las cosas, y realmente es una cosa pero tan difícil mirarlo desde acá. Entonces su participación es tan importante para nosotros poder difundir y poder enseñar y poder... Es un aliciente para ellos también, se sienten cercanos a algo que está muy lejano. Sí. Aquí la gente tiene la costumbre, cuando uno les habla, les voy a contar esto, uno habla cosas, no sé, la salud, ¿cómo está la salud? Bien, ¿no? Y a uno le recomienda un médico porque viene la gente de la televisión. Porque lo vieron en la tele. Porque lo vieron en la tele. Esa es la importancia que tienen ustedes, es una cosa que tiene que ver con la vida de las personas directamente. Entonces, lo que les quiero transmitir, yo como estudiante, que era cuando les contaba, recorría los canales de televisión con mi guitarra al hombro, esa es la influencia que tienen ustedes en la juventud, y la influencia que tienen sobre todo en los campesinos, en la gente que los ve en la televisión. Cada palabra que ustedes dicen es tan importante. Resuena. Porque se traduce en la vivencia que tienen las personas, en la realidad, en lo que comen, en lo que hablan, al médico que van, como les contaba la experiencia. Es una gran responsabilidad. Y ustedes han sido personas muy responsables, han tenido una vida que hoy hemos sabido mucho más de ustedes, y realmente los felicito y les quiero agradecer, y se merecen, pero el mayor de mis aplausos y mucho agradecimiento. Muchas gracias a todos. Oye, nada, nos conmueven profundamente tus palabras, y ojalá que se solucione esta lluvia que todos quisimos que llegara y que realmente llegó a mojarnos demasiado, parece, a los que, como siempre. Exacto, intensamente. Acá nosotros, bueno, ahora vamos a cerrar la transmisión y vamos a tener que ir a hacer zanja, a meternos al barro, a hacer todo ese... Pero elegimos eso, ¿ah? Pero claro. No, bien. Mucha admiración, porque nosotros en nuestra época hicimos trabajo voluntario, estábamos con zanja y con cosas también. Sí, no hablé de las escuelas de verano. Sí, Cargando sacos de papa, cargando sacos de papa. Cargando sacos de cebolla, todos aquí estaban haciendo Jorge, por favor, considérense de verdad, o sea, en la medida que tengamos desconfinamiento, tratemos de organizar, no sé, o más conversatorios, o vengan a vernos, y ahí vamos viendo cómo avanzar en algo que haga más sentido a las personas. Gracias por la visita, gracias. Gracias, que estén muy bien. Besitos. Ya, chao. Chao. Gracias. Sí, ¿qué vas a decir, Dani? Se cortó. Sí, lo que va a decir es que como esto también es súper artesanal, la investigación aquí en Chile es lo mismo. O sea, yo también, esto ha sido sumamente artesanal, sin financiamiento, madrugadas, es así. Entonces, si ustedes nos permiten volver a hacer las redes que se hacían antiguamente, yo creo que nosotros podemos sacar con éxito esto. Y yo de verdad que pienso que el currículum nacional, escolar, tiene que ser artístico también. Y es una de las soluciones que está a la mano. Sí. Así es. Pongámonos a entonces también te lo agradezco. Así es. Ya. Besos, bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao.